Bienvenido a una lección sobre interés continuo. En esta lección resolveremos tres tipos de problemas de interés continuo. Si una inversión inicial o principal P se invierte a una tasa de interés anual R y el interés se capitaliza continuamente, entonces la cantidad A en la cuenta después de T años viene dada por la fórmula A igual a P veces E. Elevar el poder de RT. Entonces esta es la fórmula de interés continuo. R, la tasa de interés, debe expresarse como un decimal y la base se llama número de Euler, que es una constante irracional que es aproximadamente 2.71828 y así sucesivamente. Y no queremos confundir esta fórmula con la fórmula de interés compuesto dada aquí. En otra lección, compararemos los resultados usando el interés continuo y el interés compuesto. Pero para esta lección nos centraremos solo en el interés continuo. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Si invierte $2.500 en una cuenta que paga 4% de interés continuo, ¿cuál será el saldo después de 4 años? Entonces, en este caso, P el principal o la inversión inicial es de $2.500. La tasa de interés anual es del 4%, que debe expresarse como decimal. El 4% como decimal será 0.04 y T es tiempo en años, entonces T es igual a 4 años. Y por lo tanto, usando nuestra fórmula, la cantidad A después de 4 años es igual a 2.500. Veces E elevar la potencia de R veces T, que sería 0.04. 4 veces. Así que ahora voy a la calculadora para obtener una aproximación decimal para esto, y redondeo al centavo más cercano o a 2 decimales. Entonces tenemos 2.500. Si presiono el segundo LN para el segundo registro natural, aparece y aumenta la potencia D, y luego tenemos 0.04. Multiplicado por 4 como exponente, cierre el paréntesis y entre. Entonces el saldo sería de aproximadamente $2.933.78. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Si invierte $4.000 en una cuenta que paga un interés continuo del 6%, ¿cuánto tiempo tardará el saldo en llegar a $6.000? Observe que en este problema se nos da el capital de $4.000. También se nos da una cantidad después de la cual serían $6.000. Se nos da R y estamos tratando de encontrar el valor de T. En ese momento se necesitarían $4.000 para llegar a $6.000. Entonces, de nuevo, P es igual a $4.000. A es igual a $6.000. La cantidad después, R. La tasa de rendimiento es de 6% de interés continuo, como un decimal que sería 0.06 si T es realmente desconocido esta vez. Avancemos y configuremos esto. Vamos a tener 6.000. Es igual a P, que es 4.000. Veces se eleva el poder de R veces T. O 0.006 veces T. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es aislar la parte exponencial o elevada a esta potencia y luego usamos logaritmos para resolver T. Entonces, para comenzar, vamos a dividir ambos lados entre 4.000. Eso se simplificaría a 1. Esto sería 6.000 dividido por 4.000. Esto simplifica muy bien a 6/4 o 3 mitades. Entonces tenemos 3 mitades iguales e elevamos la potencia del punto 006T. Y ahora queremos moverte fuera de la posición de exponente, y podemos hacerlo tomando el registro natural de ambos lados de la ecuación. Tomamos el registro natural de la izquierda y la derecha. Ahora podemos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos dados aquí para poder tomar este exponente y moverlo al coeficiente del logaritmo natural. Entonces ahora tenemos 3 mitades de registro natural. Es igual a 0.06T. Veces registro natural E. Pero el registro natural es en realidad igual a 1, por lo que esto se simplifica.
Así que ahora para resolverte queremos dividir esos lados entre 0.06. Si no reconoció que el registro natural era igual a 1, también podría dividir ambos lados por el registro natural e, ya que es igual a 1, no afectaría el valor de t. Entonces esto simplifica. Entonces tenemos que t será aproximadamente igual a este cociente aquí, y volveré a la calculadora y dice redondear a 2 decimales. Entonces tenemos 3 mitades de registro natural. Paréntesis cerrado dividido por .006. Y entonces tomará aproximadamente 6.76 años para que estos $4.000 crezcan a $6.000 y gana un interés continuo del 6%. Entonces, nuevamente el tiempo es 6.76 años. Que será visualmente más largo que 6 años y 9 meses, ya que 9/12 de año serían 3/4 de año o .75 años. Echemos un vistazo a un ejemplo más. ¿Cuánto debe invertir hoy en una cuenta que paga 5.5% de interés continuo si desea $10.000 en la cuenta dentro de 5 años? Entonces, sabemos que la tasa de interés continua es de 5.5%. Que como decimal sería 0.055. Y lo que es diferente de este es que se nos da la cantidad después de 5 años, por lo que estos $10.000 son en realidad A. Entonces A es igual a $10.000. Y el tiempo T es de 5 años. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo aquí es encontrar cuánto tenemos que invertir hoy, o el valor de P. Entonces, usando la fórmula tenemos 10.000. Es igual a P, lo desconocido, veces E. Elevar el poder de R veces T que sería 0.055 veces. Entonces, para resolver la ecuación para P, necesitamos dividir ambos lados entre elevado a esta potencia. Observe en el lado derecho, esto se simplifica a 1, entonces P será aproximadamente igual a este cociente. Y una cosa que quiero mencionar es que no queremos redondear este valor, luego encontrar el cociente y redondear nuevamente porque producirá más un error de redondeo. Así que queremos dejarlo en su forma exacta y luego redondear al final. Entonces, yendo a la calculadora, tendremos 10.000 dividido por el segundo registro natural. Y el exponente es 0.055 por 5, paréntesis cerrado, y entra. Entonces tendrías que invertir $7.595.72 hoy para tener un saldo de $10.000 dentro de 5 años. Espero que hayas encontrado útil esta lección.